Y hoy estoy acá aproximadamente para mediados de invierno con este cedrón que se me deformó un poquito. Entonces voy a tratar de podarlo para que me queden las ramas mucho mejor orientadas y de paso vamos a aprovechar para enraizar alguno de los tallitos cuando los cortemos. El resto lo vamos a secar y guardar en un envase para poder tenerlo durante toda esta época del año. Este tallo, como se vino muy arriba, me queda muy alto para poder cosechar, así que la idea es darle aproximadamente 1,5 metros para que la cosecha sea mucho más fácil y despejar toda la parte central para que tenga buena aireación en el verano. Como esta es toda una zona que se superpone en las ramas, vamos a tratar primero de despejar todo el centro para darle una mejor aireación cuando la planta rebrote para esta nueva temporada. Fíjate qué leñoso que está. Esto nos viene espectacular para poder hacer nuevos gajos y el resto lo vamos a guardar y secar para conservarlo, para usarlo para hacer té o alguna infusión de este cedrón. De esta forma tengo todo el centro libre y cuando se empiezan a cruzar estas ramas, por ejemplo como esta que va para allá, las vamos a sacar. Es una poda bastante intensa, pero vas a ver que cuando lleguemos a la primavera esto tiene una muy buena brotación y se va a llenar de hojas de mejor calidad que todas estas que estamos teniendo por ahora. Y estas que me quedaron acá las voy a dejar con esta inclinación para que me den sombra en el verano. Y acá abajo podemos poner lechuga, perejil o cualquiera de esas otras plantas que por ejemplo el verano pasado estuvieron sufriendo mucho por el calor. Al tener una semisombra vamos a lograr que crezcan mucho mejor. Porque el próximo verano se nos va a venir tan o más caliente que el verano pasado. Si llegamos a tener estas plantas en casa y mirá cómo ya se nos acerca la primavera, que si bien faltan un par de meses, pero todo este brote es una señal que nos va a indicar que ya podemos empezar a hacer nuevas plantas. En este caso, como la tengo acá en casa, la forma más fácil de multiplicarla es buscarte la rama más grande que tengas, la más alta, la vamos a apoyar para que nos quede directamente bajo tierra. La parte que vamos a apoyar, que vendría a ser esta, por ejemplo, en mi caso, vamos a tratar de sacarle un poquito de la corteza, porque es justo por donde le hacemos el corte donde va a empezar a enraizar. Y a esto lo vamos a tratar de dejar bajo la tierra y le vamos a sacar algunas de estas otras hojas. De esta forma vamos a lograr que toda la planta antigua, la planta original, le siga mandando agua a todo el nuevo brote. Y es lo que vamos a tratar de enterrar, que nos quede bien bajo tierra y nos vamos a ayudar con un gancho para dejarlo así de esta forma y que no se levante más. Y solamente le vamos a hacer un riego aproximadamente para 1,5 meses, ya lo vamos a tener bien enraizado y vamos a lograr tener una planta mucho más desarrollada. Y a esto mismo lo vamos a poder hacer, por ejemplo, con el burrito, que tiene unas ramas bien desarrolladas, y a esto solamente con apoyarlo en el piso lo vamos a lograr enraizar. Esto siempre y cuando tengamos la posibilidad de tener la planta en casa y poder hacer nuevas plantas. Pero ahora vamos a ver, cuando solamente o nos regalaron una ramita o pudimos conseguir algunos tallos, cómo hacer para enraizarlos y tener nuestras propias plantas de cedrón. Cuando consigamos los gajos, te voy a recomendar y trata de buscarte no un gajo como este, por ejemplo, que es todo finito y largo, que por más que tenga nudos y entrenudos, esto nos va a dar una planta que va a ser muy flaquita, con pocas ramificaciones. Trata de buscarte este caso, que tiene en un mismo nudo varias ramas, y esto nos va a ayudar a cuando hagamos nuestros esquejes estén bien ramificados desde un inicio y tengamos plantas que se desarrollen bien desde todos los costados para que aumentemos mucho más rápido toda la producción. Tenemos uno bien ramificado por acá, otro bien ramificado por arriba, que nos vienen espectaculares, más o menos desde donde tengo el nudo para abajo, unos 5 centímetros, y acá en principio tendría las dos primeras estacas que son las que vamos a usar. Como esto se hace muy largo, las vamos a podar también, pero todo esto que me queda acá lo voy a terminar aprovechando porque esto ahora lo vamos a secar y conservar en frascos. En este caso, siempre fíjate que cuando tengas estas nuevas ramas, que tengan nudos para que den nuevas ramas y más hojas. Y así ya las tenemos listas para empezar todo este proceso. Voy a usar una maceta de plástico que le voy a poner un compost casi hasta arriba. Y estos gajos los podríamos poner directamente como están en este sustrato, bien protegidos, y van a empezar a enraizar. Y para poder acelerar todo este proceso de enraizamiento, le podés poner directamente canela. Y estuve haciendo el experimento de probar y mezclar el poder que tiene el aloe vera con la canela, hacerlo todo en polvo, y me ayudó mucho más a acelerar todo este proceso de enraizamiento. Si querés saber cómo hacerlo,
Acá arriba te voy a dejar el enlace o si no en la descripción. Y siempre para usar estos productos poner un poquito, por ejemplo acá, y para asegurarme que quede bien pegado lo vamos a pasar con agua. Nunca hagas esto y lo pongas adentro de los recipientes donde tenga hormonas de enraizamiento o cualquier enraizador, porque le va a dar mucha humedad y esto va a hacer que se termine perdiendo. Una vez que los tenemos así de esta forma, en la maceta le vamos a hacer una perforación y lo vamos a poner por acá. Y otra forma también que ayuda a enraizar es usando todo el principio activo del aloe vera, donde nos vamos a asegurar que el tallo quede bien mojado con todo este contenido. Vamos a hacer una buena perforación para poder enterrarlo y que no se pierda todo el principio este del aloe vera. A esto lo voy a regar para asegurarme que tenga buena humedad por abajo y con alguna botella de plástico lo vamos a tapar. De esta forma vamos a evitar que se pierda la humedad y el consejo que te voy a dar al principio es que a esto lo tapes. Hasta que empecemos a ver que se desarrollan las nuevas hojas y cuando la planta la tengamos de esta forma con hojas nuevas, ya directamente la podemos dejar de esta forma. También puedes usar este método de las botellas que hice con los romeros y todavía me quedan para trasplantar 2 más, que es muy bueno porque podés poner mayor número de plantas en una misma botella. Y ahora vamos a trasplantarla. Y una señal para darte cuenta cuando tiene una buena producción de raíces es mirando por abajo y vamos a ver que empiezan a salir todas por acá. Esta que está un poquito más grande y esto ya necesita un trasplante urgente. Vamos a sacar esta. Las regué antes para que no estén sufriendo este trasplante. Y vamos a sacar todo esto y mira cómo empiezan a enraizar. Esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Las voy a pasar por agua, tienen un montón de raíces y este trasplante se lo estoy haciendo ahora para darle más espacio a estas nuevas raíces y el definitivo se lo voy a hacer aproximadamente cuando estemos llegando a primavera. Un riego antes y vamos a tratar de separar todas estas raíces y le ponemos el sustrato. Voy a usar esta misma agua donde le saqué la tierra recién, lo riego bien. Y así como está, lo voy a dejar en un lugar que tenga buen sol hasta que llegue la primavera para hacer el trasplante directamente a la tierra. Y acá tengo toda la poda que estuve haciendo recién. A las hojas las podemos deshidratar y guardar directamente en frascos, pero también te voy a aconsejar que guarde los tallitos, porque la ventaja que tiene es que nos van a durar mucho más tiempo. Por acá, mirá qué lindo que está esta parte para hacer un esqueje. La voy a cortar por acá, porque por arriba ya tenemos 5 ramas y vamos a lograr tener una buena copa cuando la planta esté bien enraizada. Y en una bandeja que esté bien limpia y lo vamos a cortar de esta forma. Es un trabajo que nos va a llevar bastante tiempo, pero vale la pena porque una vez que los tengamos bien secos nos van a durar por mucho tiempo. Cuando los tengamos así, los vamos a dejar secar ya sea al sol o con el horno abierto hasta que nos aseguremos que no tengan nada de humedad. Los vamos a envasar en frascos. Por eso es muy importante que estén bien secos para que duren mucho más tiempo. Así lo dejas en la cocina, en un lugar oscuro, y lo vas a poder usar, por ejemplo, para los mates, para hacerte alguna infusión, para después tomar durante cualquier época del año. Te mando un saludo grande. ¡Chau!